Presentación de este proyecto tenemos el circuito conectado con los diferentes componentes solicitados, en donde tenemos un Arduino, la simulación de un Arduino conectado con todos los pines hacia los diferentes componentes. En este proyecto se utiliza los pines digitales y analógicos para poder realizarlo. De esta manera tenemos la pantalla LCD de 16 caracteres por 4 columnas, que nos permite la visualización de la función de cada componente. Tenemos el teclado matricial de 4x4, sensor ultrasónico para medir distancias, la lámpara de 12 voltios, el servomotor y por último el sensor de temperatura. De esta manera conectamos todos los pines que se necesitan por medio de un esquema que se muestra acá. Para empezar con el display, tenemos los diferentes pines de 4, de 5, de 6 y de 7 que se utilizan para mostrar en pantalla. Tenemos los pines que ya hemos visto anteriormente, de lectura, escritura, del contraste y las entradas de ánodo y cátodo, positivo y negativo. Y con esto ya lo tenemos conectado en Arduino. Y para las entradas del teclado matricial se utilizan filas y columnas, y acá están identificadas por medio de las entradas F1, F2, F3 y F4, así como C1, C2, C3 y C4. Entonces acá tenemos de fila 1 a fila 4 y de columna 1 a columna 4. Los pines del 0 al 7 son los que se utilizan para el teclado matricial. El resto son para el display. Y de este lado tenemos la pantalla, la lámpara de 12 voltios conectada hacia un relé, que a su vez el relé está conectado hacia un diodo y un transistor para el momento de ingresar un pulso. Acá el transistor va a comunicar el pulso y va a hacer electromagnetismo acá al relé, y va a activar el switch, que a su vez va a activar la lámpara y la va a encender, y conectada también a los 12 voltios, ya que acá va a estar conectado y acá no está conectado a tierra. Entonces al momento de realizar el switch al relé, va a completar el circuito a negativo, y por eso es que se hizo de esta manera. O se puede hacer de la manera contraria. Acá se puede conectar los 12 voltios y de este lado únicamente negativo para completar el circuito. Tenemos el servomotor, que está conectado a power, a positivo y a negativo, y en la entrada del giro del eje hacia el menú 2, que será la entrada analógica A1. Tenemos también el sensor de distancia, que está conectado a los 5 voltios, el trigger, el disparador de la frecuencia, al recibidor, que es el eco, y a tierra. Y acá para este circuito utilizamos un potenciómetro, identificando acá cuántos voltios estamos generando, ya que de manera simulada no podemos probar de cierta manera el sensor, porque no hay un componente para indicar a qué distancia pondremos un objeto, sino que utilizamos este potenciómetro para hacer la simulación de la frecuencia, y ya con esto nos medirá la distancia. Y por último tenemos el sensor de temperatura, también conectado de positivo a negativo, y la entrada
analógica del componente hacia el menú 4, que sería la entrada analógica A5. De esta manera, eh, voy a explicar el código para que se entienda cómo funciona esto. De primero se incluyen las librerías necesarias tanto de la pantalla LCD, del teclado matricial y del servomotor. Para la lámpara no necesitamos librería porque es un circuito eh, fácil de hacer, únicamente completando un circuito de positivo y negativo. Al igual que el sensor de temperatura tampoco necesita una librería porque únicamente se necesita de un cálculo eh, gracias a la, a la frecuencia analógica que tiene internamente ya se puede medir. Luego realizamos la configuración de la pantalla LCD con las constantes, indicando qué pines están conectados por de predeterminado, y creamos el objeto con los pines que hemos declarado. Luego tenemos variables de pulsación que nos permite almacenar la tecla pulsada. Al momento en el teclado matricial, al presionar una tecla, va a guardar su valor para posteriormente realizar una acción. El contador, que nos sirve para el menú, ya que al presionar una tecla nos va a indicar en qué menú estamos y hacia qué menú queremos ir. Y tenemos las filas y columnas del teclado matricial. Tenemos las variables para el sensor ultrasónico de distancias, y tenemos los dos pines que ya hemos conectado, el disparador y el recibidor de la frecuencia. Tenemos la variable de la duración del tiempo en el que va a estar mandando la señal y la distancia a la que se está mandando. Por último, tenemos una variable para la señal para digital de la lámpara, y tenemos una variable flotante para la temperatura que nos va a medir aproximado en cuánto se está midiendo, y tenemos el objeto servo. Declaramos un nombre para el servo que va a indicarnos el pin de la entrada del servo y la posición para hacia qué lado se va a mover. Tenemos un array de caracteres que se va a estar mostrando en el teclado matricial para indicar en el código qué teclas estamos pulsando. Y por último tenemos los puntos de conexión de teclado. Esto quiere decir que las row pins van a ser las filas, o sea 7, 6, 5, 4, que van a ser y las columnas 0, 1, 2, 3. Entonces con esto declaramos estos pines. Luego en el teclado configuramos la variable de teclado del keypad con los valores de bytes anteriormente dichos para realizar la configuración y que automáticamente sepa qué tecla estamos pulsando. Luego seteamos el cursor de la pantalla para que se muestre este mensaje de cargando, que automáticamente va a ir cambiando de carácter hasta que finalice. Y limpiamos el teclado y comenzamos en el void loop, donde tenemos la función para que cuando tecleamos un botón del teclado lo va a recibir, y con esto ya tenemos la pulsación. Si es diferente de 0, o sea que aquí no hay valores negativos, entonces va a limpiar siempre la pantalla. Y tenemos el menú, donde tenemos el contador 1, es el menú 1, que a su vez va a ejecutar una acción, y así con todos los demás menús.
En el menú 1 tenemos la pantalla donde nos muestra opciones y su respectiva opción y acciones. Entonces, con los demás menús únicamente se muestran valores dependiendo de qué acción queremos realizar. Y al final tenemos las funciones que van a ejecutarse al momento de navegar por los menús. En este caso, el de proximidad va a realizar las acciones que ya he dicho, de lanzar la frecuencia y recibir la frecuencia. Luego se hace el cálculo para mostrar la duración y la distancia. Entonces mostramos estos valores en la pantalla. En la función del servo realizamos un bucle para que siempre se gire de 0 a 180 y nos escribe esta acción del servo y automáticamente gira. Y también si cuando llegue a 80 va a regresar a 0. Y en la última función tenemos la de temperatura, donde leemos la entrada analógica y realizamos esta operación para que nos muestre la temperatura aproximada. Ahora bien, al iniciar con la simulación debo compilar esto para que se cree el archivo temporal del programa y posteriormente poderlo iniciar en el programa de Proteus. Acá tenemos un error y luego compilamos el programa nuevamente. Ahora tenemos acá un error. Verificamos si tenemos otro error. Luego de haber resuelto el error, ya he compilado el programa y debo venirme acá, buscar el archivo .exe, copio este archivo, esta ruta, y luego acá pego la ruta de este archivo, le doy OK y lo inicio. De esta manera ya podemos visualizar la pantalla LCD con la pantalla de carga, y al momento de terminar ya podemos ver el menú inicial. En on, al momento de darle clic nos enciende la lámpara y acá podemos ver que se enciende, se apaga y podemos ir al menú de más, donde tenemos la opción de girar motor, que sería el servomotor. Le damos acá y encender 1 y nos gira el motor a 180 grados y regresa. Le damos en regresar, esperamos que termine acá la operación y vamos a las siguientes opciones. El menú 3, que es la de medir distancia, y le damos acá y nos muestra la distancia. Podemos variar acá y nos muestra la distancia en la que se está ejecutando esto, y debemos de esperar para que termine la operación y volvemos al menú, le damos en más, vamos al menú 3 y por último al menú 4, que es de medir temperatura, y cuando presionamos la tecla 1 nos lleva al menú y nos muestra la temperatura, y acá nos muestra la temperatura. Si le subimos nos muestra la temperatura en la que está. Si le bajamos también nos muestra la temperatura. Y como podemos ver, acá está correctamente hecho el menú con todas las opciones para estos dispositivos. Gracias.